días a todos y a todas. Bueno, yo he cambiado el fondo, ya no es el verde, aunque en realidad me favorecía más por el vestido rojo, pero así veis también otra parte de la tienda. Bueno, ¿cómo estáis en este lunes caluroso a tope? Espero que estéis muy bien. Qué mejor manera que empezar el lunes haciendo un directo con José María Sánchez. Gracias. Bueno, antes de que él se conecte, voy a presentarlo a mi manera, ¿no? O sea, lo que yo siento de él. Bueno, primero de todo deciros que, claro, vamos a hablar de lo que es la naturopatía holística, para que os quede claro este concepto, porque, bueno, es un poco... A veces puede resultar un poco así como etéreo y no se comprende muy bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser bajarlo un poco a tierra entre los dos. Bueno, José María Sánchez, yo siempre lo denomino como es mi maestro. Es mi maestro y tengo la suerte de que nuestros caminos se hayan unido y poderlo llamar amigo también. ¿Por qué siento yo que José María es mi maestro? Pues porque, bueno, yo cuando lo conocí, estaba intentando hacer ahí un tránsito en la alimentación y tal, y bueno, me hablaron de él y de la formación de naturopatía holística. Entonces, bueno, cuando la primera clase fue como boom, o sea, fue como, ¡buah! Esto me resuena muchísimo, ¿no? O sea, esto... Luego con el tiempo he ido entendiendo que es algo que, con una información que yo ya venía, que esto ya os lo explicaré si queréis en otro momento. Pero bueno, sobre todo de José María, o sea, puso palabras, ¿no?, a sentires que yo tenía que ni siquiera sabía que existían. Entonces resonó mucho conmigo y bueno, y luego pues para mí es una de las personas más honestas que conozco y por otro lado de las personas menos rígidas que conozco, ¿no? Y eso para mí ahora es como, con el tiempo he ido entendiendo que la rigidez es un lastre. Así que bueno, voy a aceptar la solicitud y que empiece el show. Bueno, a ver si lo he hecho bien, yo creo que sí. ¡Ey! Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás, Paula? ¿Qué tal se nos oye? ¿Me Bueno, oyes bien? te digo bien, sí. ¿Tú a Vale, mí? perfecto. Sí, sí, muy bien también. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí empezando la semanita, esta semanita ya de casi prevacaciones. Y qué mejor manera que empezarla contigo, ¿no? Y compartiendo contigo. Así que muy bien, muy agradecido. Estaba escuchándote ahora esa presentación que estabas haciendo y digo, a ver si se acuerda que entró como Yeyeko, ¿no? Como José María. Estaba a ver si llegaba la solicitud. Sí, 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 sí. Mm. Eso que quería presentarte sin estar delante porque estoy un poco nerviosa, ¿eh? No hay que estarlo, no hay que estarlo. Ya sabes que somos almas que nos conocemos ya muchísimo y compartimos desde hace mucho tiempo. Sí, así es. Mm. Bueno, pues eso, nada, el directo está un poco ahí estructurado para que expliquemos entre los dos lo que para nosotros es la naturopatía holística. Y bueno, te dejo que empieces tú. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Lo primero, gracias también por la presentación que has hecho, Paula. Gracias también por dedicar este espacio para que podamos compartir con todos los seres y todas las personas que nos están escuchando ahora en este instante. También las personas que nos escucharán más adelante cuando esto se cuelgue, que a lo mejor no pueden estar por horario, pero tenemos la facilidad, ¿no?, de estas nuevas redes de poder comunicarnos en cualquier espacio-tiempo en este momento. Así que nada, y agradecer a todas las personas que en este instante están también dedicándonos su tiempo, que como siempre hago una especial mención, ¿no?, a ese tiempo que
que es tan preciado para todos nosotros y que pueden exponernos. Bueno, pues en fin, Paula, yo voy a hablar un poquito, luego tú o me vas preguntando, vas comentando. Yo, en principio, me gusta este tipo de espacio de compartir porque hablamos del concepto de naturopatía holística, ¿no? Si tuviéramos que definir qué es la naturopatía, es el método ancestral de salud que todos y todas llevamos dentro. Desde una óptica, dijéramos, un poco más amplia, lo que hacemos de alguna manera en esta experiencia humana es ir recordando todo aquello que ya sabemos. Entonces, la parte de la naturopatía es la parte de la medicina. Indudablemente, como medicina, se entiende que es todo aquello que sana a la persona, tenga el origen que tenga. No vamos a hacer ni vamos a ser exclusivos con la naturopatía, sino todo lo contrario, como siempre digo y sabemos todos que hay que ser inclusivos. Existen dos tipos de medicina principalmente conocidas hoy en día. Existen muchos tipos de medicina, pero dijéramos que si tuviéramos que dividir la medicina, diríamos una es la medicina alopática, la que conocemos actualmente en un sistema sanitario, y por otro lado pues tenemos la medicina natural, ¿no? En un origen así muy sintetizado, tenemos que saber que las medicinas vienen prácticamente de la época de los persas, y en esa época de los persas existe una división de la medicina, una que se va hacia Persia, ¿vale? Donde se inicia todo lo que es el estudio anatómico del cuerpo, las disecciones, un poquito lo que dijéramos que hoy es la medicina alopática, y por otro lado otro tipo de medicina que se va hacia una zona que es más Egipto, ¿no? Hacia esas tierras negras de Egipto, las tierras químicas, tierras negras que se decían las tierras químicas, ¿no? De ahí poco a poco se le pone un sufijo a los que trabajan ese tipo de medicina, que es una medicina más en comunión con la naturaleza, se le ponen los al, un sufijo delante al, y se le llaman los alquímicos, que es de donde luego viene la palabra alquimia. Y desde esta palabra alquimia, podemos decir, ¿no?, que estamos de alguna manera rescatando ese concepto de naturopatía ancestral donde tenemos metidos todos los conceptos de salud. ¿Qué conceptos? Bueno, pues que somos indudablemente una parte holística, una parte global. Entonces, no solo somos este cuerpo físico que vemos, sino que tenemos un alma, tenemos un espíritu, como bien sabemos, y que tenemos una mente. Mente, cuerpo, alma y espíritu conforman al ser. Con esto ni discriminamos ni decimos nada negativo de la medicina alopática, tiene su sentido, tiene su dirección, aunque cuando tenemos que ver una enfermedad a largo plazo, indudablemente tenemos que tener el concepto de la medicina global, de la medicina holística. Vuelvo a repetir, ¿no? Y como bien sabemos, Paula, si hay un proceso en tu vida, ¿no?, te da un infarto, tienes un accidente de coche o hay un momento dado en el cual tu salud está en un peligro inminente, tenemos una medicina de urgencia que es muy resolutiva y que ahí tenemos una medicina alopática. Pero cuando se trata de una vez que ha salido ese proceso, es decir, he vivido un infarto de corazón, me han salvado la vida, está genial, la medicina alopática no tiene una cabida en la salud, porque hoy en día estamos observando que tiene muchísimos más efectos secundarios, tiene muchísimas contraindicaciones y además, a día de hoy, no es resolutiva en la mayoría de las enfermedades. Y esto lo subrayo, no lo es. Cuando hay una enfermedad a largo plazo, la que verdaderamente tiene una capacidad de sanación es la medicina natural, la medicina lógica, la medicina que tiene y que acompaña al ser. Vale. Más o menos hacemos esta iniciación. Vale, a mí lo que me gusta un poco destacar, ¿no?, de lo que es la naturopatía holística sería la parte de la responsabilidad del paciente y luego, por otro lado, también que nosotros, ¿no?, los acompañamos, no curamos. Porque esto es un poco como, claro, la medicina alopática se basa en eso, aparte de que es una medicina que va más al síntoma, pues es una medicina como de ayuda, como de yo voy al médico para que me cure, ¿no? Y claro, la naturopatía es otra cosa totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
A mí es que me resuena mucho cuando estudiamos flores, yo creo que fue ahí cuando tú nos dijiste esta frase por primera vez, que los desequilibrios físicos son desequilibrios del alma. ¿Verdad que era así? Sí, Lo sí, decía. sí, sí. Más Edward Bach, ¿no? ¿Te refieres a que todo desequilibrio físico viene de un desequilibrio o una falta de armonización del alma? Entonces, por Mm. eso, claro, la manera en la que enfocamos las consultas, pues irían a... O sea, por eso no separamos la parte física de la parte emocional, porque es que no se puede. O sea, es imposible. Tenemos que tener en cuenta que ligado al cuerpo álmico, esa parte energética que no vemos, esa parte energética que todos tenemos dentro, pero que es invisible, que al final lo invisible es lo más importante que lo visible, está pegada y solapada al cuerpo mental. De hecho, no enfermamos habitualmente por un proceso físico, ¿no? Enfermamos por un proceso mental. Eh, Hace muchos años, cuando comencé en todo esto, indudablemente el concepto lo tenía como iniciado desde el mundo de la osteopatía, que es aún así un concepto muy holístico. Había una parte que se quedaba todavía muy coja en todo este camino, ¿no? Cuando estudié la naturopatía lo complementé, cuando estudié la nutrición lo complementé, pero todavía se quedaba un poquito, algo faltaba, ¿no? Para mí lo que verdaderamente unió el puzzle es entender la parte mental, en lo que estoy todavía a día de hoy. Vale. Me gustaría, no sé, me ha venido así, que habláramos un poco sobre las órdenes de la ayuda, Ajá. las que son y un poco cómo se enfocan a la parte terapéutica. O sea, yo lo que quiero es que quede, a ver, no sé, o sea, aparte de saber lo que es la naturopatía holística, pues que quede claro un poco cuál es cómo es el acompañamiento que hace el terapeuta, para que se vea la diferencia, ¿no? Entre un médico y un naturópata. Ujú. Vale. Eh, Principalmente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como bien dices y bien has expresado, es que nosotros somos acompañantes. Nosotros en ningún caso consideramos que resolvemos el proceso de la persona. Es decir, no estamos en ese cuadro, ¿no? Las órdenes de la ayuda, como bien estás comentando, no se describen mucho desde la parte de la psicología sistémica y vienen mucho de la mano a la hora de acompañar, ¿no? Viene mucho de la mano a la hora de acompañar. Porque si tuviéramos que decir en un momento dado quién es el soberano de la salud o de su salud, describiríamos que es la persona que viene a ser atendida a la consulta, ¿no? En este caso a nuestro centro de naturopatía o cualquier otra técnica que podamos trabajar de salud, ¿no? Osteopatía, reflexología, quiromasaje. Al final, una de las cosas que creo que desde la naturopatía holística cada vez estamos enfocando más es que, como bien se diría en la psicología sistémica, el terapeuta es el pequeño y el paciente es el grande. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el terapeuta, cuando hace una buena labor terapéutica, sea desde la nutrición, desde la fitoterapia o desde la parte psicoterápica, cuando hace una buena labor terapéutica es cuando menos se le ve. Cuando lo que pretende, ¿no? Es devolver la salud a la persona, pero además cogiendo su propio poder. Esto es cierto que nos dificulta un poco la labor, porque el concepto actual de salud está muy desviado de esto. Y tú bien sabrás desde tu práctica en consulta, Paula, que nos vemos muchas veces limitados porque la persona viene a que nosotros le devolvamos su salud. Prontito, muy Y rápido. sin mucho, eso es. Y muchas veces sin mucho esfuerzo también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que indudablemente nosotros vamos a aportar un mapa para recuperar esa salud, para recuperar todo aquello que hacemos, desde una óptica de responsabilidad de la persona. Como bien tienes detrás de ti, ¿no? Pues una serie de alimentación, una serie de alimentos que le recuperen la salud, una serie de procesos mentales y emocionales
que puedan establecerle cada vez más un equilibrio y sobre todo devolverle su soberanía. Esta sería como una orden de la ayuda a tener en cuenta, ¿no? Yo en ese sentido la describo como esa parte terapéutica en la que el terapeuta acompaña, pero en ningún momento toma la labor de la persona o del paciente que en ese momento está en consulta, ¿no? Es decir, desde la naturopatía holística abordamos o afrontamos la salud desde la responsabilidad de la persona y sobre todo nunca cogiendo una posición por encima de la persona. No somos ni mejores, tampoco peores, pero no somos mejores por tener una visión distinta de la salud, que muchas veces esto se puede confundir, ¿no? Y la soberbia del terapeuta salir. Sí, por eso también creo que, o sea, esto ya es un compartir propio, ¿no? Que a la hora de ser terapeutas, es que claro, si no hay un trabajo personal, o sea, no... Yo, por ejemplo, ¿no? Mi experiencia, yo cuando empecé a estudiar naturopatía contigo, recuerdo que fue un año y al año siguiente ya empecé a, pues eso, a hacer psicoevolutiva, ¿no? Que es un trabajo personal interior propio. Porque claro, yo pensaba, es que cómo voy a acompañar si yo no he o sea, si yo no he transitado esos espacios, o sea, es que es imposible que yo pueda eh, a ver, sí, ponerme en el lugar del otro, ¿no? Es que no puedo, porque si yo no lo he vivido, o sea, que la honestidad que comentaba antes de que es algo que a mí me gusta mucho de ti, pues claro, es que si tú no eres honesto contigo, es imposible que lo puedas ser con tus pacientes. Y también algo que me gusta mucho, claro, ahora estoy ahí porque es lo último que hemos hecho juntos, es lo de más. Explicarnos esto de más mala. Esto hace mucha falta. Como vemos, Paula, y me encanta porque precisamente la palabra holística es esto, ¿no? Es decir, vamos a ir más allá de las profundidades de lo que prácticamente se ve delante de nosotros, ¿no? Bueno, hay una palabra que describimos muchas veces, ¿no? Cuando hablamos en sistémica, y a mí es una palabra que me gusta muchísimo, que si utilizamos más mala conciencia. Más mala conciencia. No es mío, indudablemente, es una parte de la sistémica, es una parte muy descrita de Bert Hellinger. En mi camino ahora a nivel psicoterapéutico, después de haber estudiado muchas técnicas, inducciones regresivas conscientes, respiración holotrópica, dinámicas gestálticas, reversing, muchas técnicas, ¿no? Ha habido una que ha cogido una especial fuerza en mi vida, ¿no? Después de estudiarla hace muchos años la dejé y ahora en unos años atrás la volví otra vez a retomar con unas últimas actualizaciones, ¿no? Que es la psicología sistémica, lo que conocemos como constelaciones del alma, constelaciones familiares de Bert Hellinger, ¿no? Y de Bert Hellinger en este sentido hay una parte, ¿no? Que se va describiendo que es más mala conciencia. Cuando hacemos de más mala conciencia, ¿qué no? Nos quedamos así como diciendo, ¿cómo más mala conciencia? Pero si a mí me han enseñado que tengo que ser una buena conciencia, ¿no? Bueno, pues también en la historia ha habido muchas personas con buena conciencia que han destruido a 6 millones o más de personas en una limpieza étnica, ¿no? Como pudo ser Hitler. Hitler era una buena conciencia. Hitler determinó que una raza determinada, una raza de una forma determinada, con un aspecto determinado, era la que tenía que poblar la tierra porque los demás no tenían ese derecho, ¿no? Pero ha pasado esto a lo largo de la historia en muchos sentidos, ¿no? Las buenas conciencias son aquellas que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir y cómo tenemos que vivirlo. Yo lo hago desde una óptica también, o lo explico, desde la teoría del ello, del yo y el superyo de Freud. ¿Vale? La teoría del ello, del yo y el superyo es una teoría que la voy a sintetizar, pero es muy bonita y muy profunda de estudiar, que el ello al final es la parte inconsciente que a todos nos gobierna, esa parte que no conocemos. Luego tenemos el yo, que es el ego, ¿vale? Que ya entraríamos otro día en hablar de eso. Y luego está el superyo. ¿Quién es el superyo? Pues el superyo es esa cara bonita que tenemos que tener y hacer para que podamos encajar en la sociedad, o lo que llamamos moralidad, ¿no? Es decir, hay un concepto moral escrito que tú tienes que ser de una manera determinada y así se
se te adoctrina, dogmatiza y con una palabra muy bonita que es educación, pues se te educa. Pero no eres tú en ningún momento. Podríamos decir, y además hoy por la mañana que he estado escribiendo un rato, estaba escribiendo sobre la insatisfacción. Esta gran emoción que a todos nos gobierna y que a todos nos lleva en el día a día con un gran peso sobre la espalda. La insatisfacción. ¿Qué es eso de la insatisfacción? Pues es todo aquello que no hago, que no digo, todo aquello que me callo, todo aquello que no comparto, todo aquello que no lloro, todo aquello que no grito, pues lo llevo conmigo en todo momento. Porque todo eso está mal visto. Todo eso, para que tú seas una buena conciencia y seas aceptado, tienes que reprimir todos esos lados de ti, toda esa sombra inconsciente. Entonces, cuando se dice más mala conciencia, es decir, sé tú mismo o sé tú misma. Es algo que, no sé, como que últimamente me observo mucho, ¿no? A mi alrededor. Cuando, yo qué sé, cuando por ejemplo me dicen, bueno, me llama mucho la atención porque esta mañana me ha mandado una compañera un mensaje, no te preocupes. Y yo digo, no, si es que yo no me preocupo. Sí, o esta, es que observarlo es como muy curioso cuando dicen, no, es que es muy buena persona. Ayer lo hablaba, por ejemplo, con Oscar, ¿no? Con mi pareja. Es que es muy buena persona y digo, ya, pero ¿qué es ser buena persona? O sea, un poco para todos, ¿no? Ser buena persona es, pues, el otro antes que tú, que seas una cosita así tranquila, que no des mucho que hablar. Y digo, ojo, es que claro, tenemos el concepto totalmente cambiado. Y cuando él también me dice, no, no seas tan, como me dice, tan revolucionaria, digo, pues, o me dicen, jo, es que tú eres una rara, o que me lo han dicho además en el pueblo este fin de, digo, pues es que a mí me encanta. Esto de la mala Tiene... es súper liberador, porque es como, wow, qué gusto. Tiene mucho sentido lo que dices porque cuando hablamos del concepto de salud y hablamos desde una naturopatía holística, esto es una de las primeras cosas que tendríamos que hacer sentir y ver a la persona que tenemos delante. Cuando hablamos de naturopatía holística, hablamos de que devolvemos el poder personal a la persona que tenemos delante. Y para poder devolverle ese poder personal, pues tenemos que hacerle tomar contacto con esa parte suya, esa parte de sabiduría interna, esa parte de ser como eres, ¿no? ¿Cuántas veces se pueden poner etiquetas a alguien que coma ecológico? ¿Cuántas veces se le puede poner etiquetas? Hablo de, pues como raro, como eso. Raro sería lo mínimo, ¿no? Que pueden decir en un momento dado. Pero, ¿qué dirías de una persona que se abraza a los árboles, ¿no? ¿Qué dirías si sales a la calle y de repente ves a una persona con los brazos en alto, saludando al sol? O dando las gracias a las nubes o dando las gracias a un nuevo día, ¿no? ¿Qué dirías de una persona si vas por Zaragoza y en mitad de la Plaza España se agacha y besa la tierra porque es el primer día, aunque sea asfalto, pero es un momento dado, el asfalto ha salido al final de una materia prima de la tierra, ¿no? Es decir, ¿qué diríamos de ese concepto, no? Sin embargo, no nos parece extraño, ¿verdad?, salir a la calle y ver a alguien gritando porque le han rayado el coche o pitar a alguien porque no ha encendido el intermitente a la hora de girar en una calle. ¿Qué narices estamos haciendo, no? ¿Por qué dejamos de ser nosotros mismos? Dejar de ser nosotros mismos es el principio de toda enfermedad. Se dice en alquimia que la enfermedad es una ausencia de felicidad. Enfermamos cuando dejamos de ser felices. Enfermamos cuando dejamos de ser nosotros mismos. Enfermamos cuando dejamos que la opinión de los demás pese sobre nosotros. Enfermamos cuando la opinión de los demás nos hace dudar. Enfermamos a base de todas esas cosas que luego, indudablemente, cogemos y restablecemos con la alimentación. Claro que sí, es el principio básico, hay que devolverle la salud al cuerpo físico, hay que darle fitoterapia, hay que darle sales de Susler, hay que darle homeopatía, hay que darle nutrición, porque llega un momento de nutrición ortomolecular, llega un momento en que el cuerpo tiene tal desarmonía que cambiando solo la alimentación a veces no es suficiente y tenemos que apoyar, ¿no?, con suplementación. Pero después de todo eso viene el trabajo, ¿no? Viene el trabajo, y digo la palabra trabajo porque al principio es un trabajo, al principio es un esfuerzo, al principio es un esfuerzo. Al principio es tomar contacto con esa parte que
que ocultamos de nosotros mismos, de esa sombra, de esas miserias que todos tenemos, que yo tengo, y ser consciente de ella y trabajarlas al día a día. Al principio es un trabajo, luego se convierte en una labor, pero primero es un trabajo. El otro día me decía una paciente que le di flores, me dice, oye, yo no sé las flores cómo tienen que funcionar, pero yo llevo triste desde que me las empecé a tomar. Digo, pues vas bien. Así es, así. Así es, así es. Yo no sé si lo verás también, pero yo de alguna manera observo, ¿no? En esa praxis diaria, ¿no? Este ego que tiene esa labor, ¿no? Que en esta vida elegido como naturópata, como, no sé, caminante de todo este sentido de la vida, cómo cada vez hay una apertura mayor, a pesar de que externamente parece que hay un cierre. Cada vez hay una apertura mayor a esta nueva conciencia que se avecina, que ya estamos empezando, ¿no? No sé si tú lo observarás mucho, ¿no? Que hay menos reticencia, aunque externamente parece lo contrario. Sí, 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 sí. Sí, de hecho ahora pues, bueno, también es verdad que según la vibración propia, ¿no? Con la gente con la que te vas relacionando, bueno, puede ser o no, según lo que te toque en el momento ver, eh, pues está como más enfocada a esto, ¿no? A mí me encanta porque, pues eso, este fin de hemos estado en el pueblo y hemos acabado hablando de la nueva terapia y hablando que si del cuerpo físico, emocional, energético, espiritual, y es como, pero ¿en qué momento? Sí, 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 sí. Me ha parecido muy guay, ¿no? Y muy interesante lo que has dicho de darle otra vez o sea, como de que el paciente coja su fuerza, ¿no? Es que claro, esto es un término que yo creo que no se comprende muy bien, porque claro, al fin y al cabo es como, bueno, pero si tú eres naturópata y lo que quieres, aquí me voy a poner como muy tierra, ¿no? Ganar dinero, ¿cómo puede ser que llegue un punto en el que a ese paciente, claro, o sea, ya no dependa de ti para sanar? Porque nosotros en realidad buscamos es totalmente lo contrario, que no dependa, claro. Uh, en este caso, creo, siento que un poco podríamos hablar antes hemos hablado de una orden de la ayuda, ¿no? De nosotros somos los pequeños, aunque seamos los terapeutas, y el paciente es el grande, es decir, hay que devolverle el poder. Hemos comentado también lo de la más mala conciencia en ese sentido, aunque es una parte, pero no es una orden de la ayuda en sí. Hay una orden de la ayuda que me viene también en este sentido y que indudablemente desde lo que intentamos compartir en Yeyeco a través de la naturopatía holística tiene mucha cabida, ¿no? Es en todo momento ser consciente de no dar más de lo que tienes, ¿vale? Y no cojas lo que no necesitas. Esa es otra orden también importante de la ayuda. Porque ahí se establece una relación, es decir, yo te doy lo que tengo en este instante, te doy lo que puedo darte, hasta donde puedo llegar para tu proceso, para tu momento, y no voy a coger aquello que no me pertenece. Y no te voy a dar también aquello que no tengo, ¿no? Porque si no me voy a quedar yo sin energía, me voy a quedar yo en una posición en la que no te voy a poder ayudar, no voy a poder acompañarte, ¿no? De ahí esa orden de la ayuda, ¿no? Y hay una parte de nosotros que está por encima de todo, está por encima cuando yo creo que tienes ese espacio de labor dentro de la terapéutica y sobre todo del campo de la medicina natural, es que tienes que tener en cuenta que la ética, y no hablo de moralidad, hablo de ética, está por encima de todo. La moral se puede comprar, la ética no. La ética es tu verdad interna, tu Sat-Nam, tu Hariom Tassat, ¿no? Es decir, es aquella verdad inamovible que te acompaña en cada instante y en cada segundo. Es decir, esos momentos en los que tu verdad, en ese sentido, y cuando hablo de tu verdad, es no mentirte a ti mismo ni a ti misma. Y por lo tanto, si tú te dedicas a una labor de estas características solo con un ánimo de lucro como finalidad, indudablemente con una forma de vida y una remuneración económica lo hacemos todos y yo personalmente lo hago, pero no hay una finalidad concreta de un ánimo de lucro, sino de una ética personal de acompañamiento y de labor, que gracias a ella
en mi vida me trae otros regalos y otros espacios en los que puedo disfrutar sin apego, o por lo menos lo procuro cada día más, pues indudablemente está ahí. Pero la parte de ética ante la terapéutica de la naturopatía y la naturopatía holística tiene que estar, y ponerle delante a una persona cuándo puede ser sanada si ella lo siente y cuándo no va a ser sanada si ella no se lo ocurra, eso es una labor indudablemente que tenemos que hacer. Claro, y también ahí entraría ¿no? el equilibrio entre el dar y el tomar, porque, claro, yo no puedo acompañarte si tú no quieres. Y, claro, se entendería mal si tú le dices a un paciente, mira, no podemos seguir, ¿no? Es como, pero bueno, ¿qué terapeuta más chungo, ¿no? Más malo. Y en realidad es lo contrario, claro. Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando no se puede. Hay que hacerlo cuando cuando observamos que eso sucede. Necesitamos muchas veces, a veces me comentan, ¿no? Dice, pero tú que tienes una escuela y vas formando a naturópatas y a terapeutas, llegará un momento en que te harán la competencia, ¿no? Y esto es un ambiente mental, ¿no? Tenemos a veces ese miedo, ¿no? Digo, no es posible, no hay competencia, la competencia no existe. La competencia es algo que se nos ha enseñado, se nos ha metido, se nos ha grabado, es un programa, pero la competencia como tal no existe. No todos los terapeutas requieren a un ego de José María Sánchez o a otro tipo de terapeutas, y sí que requieren, por ejemplo, a Paula, ¿no? Es decir, hay personas que no van a conectar conmigo y que sí que van a conectar contigo. Y así sucesivamente también, ¿no? Con otros terapeutas, con otros profesionales. Cada uno de nosotros, como bien estaba leyendo antes, que han puesto, creo que Eva nos ponía a mí en el tipo 1, está muy contento en este instante, ¿no? Precisamente, como hablaba del eneagrama de Gurdjieff, ¿no? Pues cada uno de nosotros tenemos una constitución emocional, mental y física que va a hacer un feedback con unas energías determinadas, ¿no? Y que por lo tanto hay veces que yo, por mucho que quiera, mi forma de ver la salud a lo mejor no pega con la persona que tengo delante, y por lo tanto tengo que ser honesto y decirle, mira, yo no soy no soy el terapeuta que buscas. Vas a encontrar a otra persona, vas a buscar a otro ser que seguramente puedas conectar más y vas a conseguir hacer más que conmigo, ¿no? Eso lo tenemos que tener. Entonces es un equilibrio entre el dar y el tomar es muy importante. Fíjate que lo has nombrado, ¿no? Dar y tomar. ¿Cuántas veces damos lo que no tenemos? Muchísimas. ¿Cuántas veces los terapeutas acabamos agotados por dar lo que no tenemos? Es ¿Cuántas? complicado, ser terapeuta es complicado, ¿eh? O sea, hay que estar súper atento porque, claro, son muchas cosas en las que te pierdes, porque es como, no, pues lo que nos han enseñado un poco de si quieres cuidar a alguien tienes que estar ahí continuamente. O sea, yo me acuerdo muchas veces de procesos, esto ya es una experiencia personal, en los que he pasado y a lo mejor, pues en tu caso, ¿no? Yo era como, guau, ¿dónde está José María? Tal, y tú no estabas físicamente, que sí, emocionalmente o energéticamente. Y me acuerdo que hubo uno en concreto que fue como un clic de decir, jo, es que realmente esto es el acompañar, esto es el amor incondicional, ¿no? El dejarte a ti para que tú seas la que cojas, o tú seas el que cojas tu fuerza. No estar ahí continuamente, porque claro, es que eso no sirve de nada. Mm. A veces cuesta hacer eso, ¿eh? Y más cuando ves a veces que nos podemos encontrar con personas que sufren, ¿no? En ese instante. Y que están pasando momentos muy dolorosos, momentos de mucho sufrimiento, y sabes que tu presencia en ese instante lo que va a hacer es debilitar. Y cuando puedes observar esto y te tienes que apartar a un lado, es difícil por un lado, pero por otro lado va creando esa parte que a mí me gusta mucho como la describe Bert Hellinger,
que es el arte terapéutico. Al final el arte terapéutico se da dentro de ti, como bien has comentado antes y como bien en muchas ocasiones mostramos y enseñamos en esta parte de naturopatía holística y en todo lo que hacemos prácticamente en Yeyeco, es que la persona que acompaña tenga un trabajo interno. Es decir, no me vale con enseñar algo a nivel intelectual si del sentimiento no paso a la acción. Es decir, del sentimiento. Si no voy de la cabeza al corazón, si no voy de la cabeza al corazón, al final me quedo en una fase conceptual. ¿De qué me vale una naturopatía conceptual? De nada. Para una naturopatía conceptual, cómprate unos libros, estudiátelos y memorízalos y ya está. Yo ya no siempre lo digo, es como estudiar flores de Bach. Puedes estudiar flores de Bach o las puedes memorizar. Si quieres saber de flores de Bach, con comprarte un libro y memorizarlas, ya las tienes, no hace falta nada más. Ahora bien, si quieres salir de una fase conceptual e ir a la acción del corazón, que es donde verdaderamente estamos ahora y de donde más se nos va a dirigir a nivel energético en este instante, es bajar a la acción del corazón. Para eso el terapeuta indudablemente tiene que tener un camino constante. No esclavo, no dogmático, sino de sentimiento y percepción, para saber cuándo puede dar y para saber cuándo tiene que tomar. De ahí el nombre de vuestra escuela, ¿no? Yeyeco Escuela Transpersonal. No es una cosa que se quede teórica, sino que va más allá. Yeyeco nace con eso. No sé muy bien por qué nace Yeyeco, también te lo digo. Los que me conocéis y me acompañáis alómicamente desde hace muchos años, sabéis que mi venida a Cádiz, a estas tierras del sur, no era inicialmente para formar una escuela, ni mucho menos. Ni siquiera para seguir pasando consultas. Era una llamada más interna que otra cosa. Y durante un año pues estuve en esa llamada interna para mí. Pero luego nació Yeyeco, que viene de la lengua nahual. Yeyeco significa fluir. Viene de la lengua nahual, que significa fluir. Y para mí es algo que es tan elemental en la vida, a la par que difícil. Sí, por eso decía también, ¿no? Cuando hablaba de ti, pues que eres una de las personas también menos rígidas que conozco, que eso hoy en día también es como, o sea, se toma como a mal, pero si tú antes pensabas esto y ahora otro, y ahora otra cosa, pero ¿cómo? Pues es que esa es la maravilla de la vida, ¿no? Exactamente, pero es eso, ha habido años, he vivido, creo que por las rigideces más absolutas que por la vida se puede pasar en la medicina natural, a lo que la medicina natural se refiere, y bueno, y en aspectos también de la vida, indudablemente también, ¿no? Porque vamos, he vivido el veganismo a rajatabla, he vivido el crudiveganismo, he vivido también a veces también exclusivamente comiendo con fruta o a veces con el ayuno, y he vivido, creo que las polaridades rígidas de todo, ¿no? Lo que se podía hacer. Y he enseñado durante muchos años también, antes de Yeyeco en otras escuelas, también un poco desde esa visión. Pero ha sido los años, indudablemente, la práctica personal, el cruzarme por el camino con grandes maestros que me han enseñado. He tenido la gran suerte de cruzarme con maestros que han desmontado mucho eso, han desmontado mucho. Me acordaré siempre, me acuerdo de muchos, de Lama Yinpa, ¿no? De José Luis Azón, pero sobre todo de Joaquín Grau, ¿no? Que fue mi profesor de anateóresis en Madrid, una técnica psicoterápica psicoenergética de inducción regresiva consciente. Que me acuerdo de la primera clase que fui riéndome a carcajadas en un grupo, ahí me miró a los ojos y me dijo, ¿por qué estás tan serio? ¿No? Y fue un gran shock para mí en aquellos años iniciándome en todo este camino, y ahora a día de hoy lo conozco, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Si supierais que fue una persona que la conocí yo tomándome mi té verde, leyendo su libro en el bar, y vi cómo entraba al bar y antes de la clase se pedía un gin tonic.
Y en ese momento pude observar toda mi mente rígida lanzando juicios y críticas ante eso que estaba viendo, ¿no? Eso es muy guay, ¿verdad, José María? O sea, el tener esa capacidad de... A mí me pasa ahora, o sea, yo sigo pues en el momento juicio, o sea, es algo que se me cuela muy rápido, pero el poder ser consciente, que antes no era, de dónde viene ese juicio o del daño que me hace, o sea, es que eso es una maravilla, porque aunque siga estando, puedo, pues, un poco lo que nos explicabais en psico, ¿no? O sea, ves lo mismo que antes, lo que pasa que ahora tienes otro camino para poder vivirlo de otra manera. Así es, así es. Tenemos tantos estados de la mente que el juicio y la etiqueta es ya, o sea, es sin darnos cuenta, ¿no? Precisamente lo hablaba con un grupo aquí en Cádiz también de trabajo, ¿no? Que es sin darme cuenta, en juicio en cualquier momento, cuando pongo un color, cuando pongo una forma. Si voy al mar, enseguida observo y si el mar está en calma, si el mar está más agitado, ya he puesto un juicio, si lo veo muy azul, si le veo un azul turquesa, si lo veo como aquí en Cádiz muy plateado, en fin, automáticamente estoy poniendo una etiqueta, un juicio permanente a todo lo que veo, ¿no? Y eso nos limita muchísimo, porque verdaderamente nos estamos perdiendo lo que hay más allá, lo que hay detrás, ¿no? El otro día me daba cuenta que para conseguir de alguna manera abrirnos al camino de la vida, tenemos que estar permanentemente teniendo una mirada más allá de lo que vemos, ¿no? Hay una parte hay una parte de mi vida en la que me gusta mucho el tema de motor, parte humana, y me gustan las motos, tengo moto. Y todo motero sabe que para conducir una moto y tomar una curva nunca puedes mirar a la curva, tienes que mirar la salida de la curva. Es decir, antes ¿Has dicho? la salida de la curva. Es decir, antes de coger la curva, prácticamente tienes que observar la trayectoria y mirar la salida de la curva. Mientras que estás tumbado, tienes que mirar la salida. No puedes mirar a la curva que estás cogiendo. Lo más normal es que si lo miras, tengas posibilidades de perder equilibrio y caerte. Tienes que mirar a la salida de la curva. Entonces, en esa práctica es muy banal en un momento dado, sí, pero de las cosas sutiles salen muchas cosas que nos hacen tener un contacto interno, ¿no? Mirar la salida de la curva, mirar más allá, no quedarte en lo que tienes delante de ti. Ni siquiera aunque tengas un coche delante en esa curva, observa más allá del coche. Cuando puedes observar más allá, automáticamente estás mirando más del plano del ego. Nosotros nos vemos como cuerpos físicos. Aquí nos vemos tú y yo, Paula, con un cuerpo físico e indudablemente no podemos dejar de mirar esos cuerpos físicos porque están aquí, pero son una manifestación del ego. Pero no somos esto, somos mucho más que esto. Y esto es lo que ahora verdaderamente estamos aprendiendo y esto es hacia donde va enfocada. Y le llamamos naturopatía holística, le podemos llamar gesta, le podemos llamar respiración holotrópica o le podemos llamar cualquier técnica que queramos, MDR o Brainspotting o psicología sistémica, todo lo que hay a nivel transpersonal. En este caso, naturopatía holística nace porque parte de mi base lógica, ¿no? Pero como naturopatía holística estamos haciendo ver más allá de lo que tenemos delante. Más allá de lo que tenemos delante, ¿qué es? ¿Un cuerpo enfermo? Sí, un cuerpo enfermo es lo físico. Pero ¿qué es lo que está gestando esa enfermedad? Esa enfermedad la está gestando que no come bien, sí, exactamente. Que toma muchos fritos o embutidos o fuma o bebe, que sí, todo eso está. Pero ¿qué es lo que realmente hay? Pues hay un desapego, hay una identificación con un ego y hay una pérdida de lo que realmente somos, una pérdida de poder. Entonces, cuando yo puedo observar más allá de las formas, cuando puedo observar más allá de lo que hay, yo tomo un contacto directo con la esencia de la vida, que es la percepción de la experiencia. La experiencia pura. ¿Qué es la experiencia pura? Pues este instante que estamos viviendo, Paula, este maravilloso instante que en algunos momentos lo estamos viviendo y tenemos
una conexión con una palabra y de repente hilamos con otra palabra, tal, y otras veces nos va a costar coger esa palabra o nos va a costar coger. Estamos aquí en un momento en directo en el cual nos tenemos que dejar sentir, no pensar lo que vamos a decir. Y cuando tú te dejas sentir, entras en un proceso de inseguridad, de inestabilidad. Pero realmente lo que estás haciendo es ser tú, en tu máximo potencial, observando todo lo que eres en este instante, observando todo lo que puedes dar de ti y mostrándote tal y como eres, aunque te equivoques. Eso es la experiencia. ¿Me equivoco? Sí. Tantas veces me equivocaré. ¿Pero es un fracaso la experiencia equivocada? No, es una experiencia. Esto es algo que verdaderamente cada día estoy haciendo más hincapié en la recuperación de la salud. La experiencia no tiene nada que ver con que si es buena o es mala. La experiencia es la experiencia. Un día naces y otro día vas a morir. Sigue siendo experiencia. Y vas a morir también literalmente. También va a ser una experiencia. No sé si me estoy enrollando a veces mucho, Paula? Si no... No, bueno, interesada, pero no. Totalmente, sí. Y la parte de la experiencia también me parece muy potente, ¿no? Porque claro, cuando lo ves desde ahí todo es más fácil y todo es más divertido. También, claro, me viene como anécdotas todo el rato, ¿no? Mi hermano, bueno, uno de mis hermanos me decía, este fin de semana voy a ir al parque de atracciones, bueno, a un aquapark de estos, y me voy a montar en todo. Digo yo, pues a una persona, ¿no? Que, pues eso, que le cuesta mucho el soltar, o sea, que, pues que tiene ahí una parte con el control y para mí fue como, ¡guau! O sea, es que me emocionó porque es como, qué guay, por fin, y qué bien se lo va a pasar y claro, es que estamos ahí tan metidos ay, en el control y en el tenerlo todo tan estructurado, tan metido aquí que se nos olvida vivir. Sí, sí. Ay, la vida. A mí me gusta mucho una vez que digo, era como una ilustración que había muchos puntitos, como si fuera la galaxia, y había como un bocadillo que ponía, tú estás aquí, relájate. Porque es como todo me pasa a mí, es que, es que... Tranquila, que es que somos muchos. Es tan bonito hablar, es tan bonito hablar de estas cosas así sutiles y sencillas. Yo creo que es lo que hay que decir, lo que hay que hablar, ¿no? Eh, ayer leyendo un libro ponía realmente la enfermedad es causada cuando no compartimos o comentamos y no lloramos lo que nos sucede. Ay, se me da el nombre. No, nada, ya me vendrá. Esto, esto era un libro más de psicobiología. Pero era muy de Hammer también, ¿no? Que decía... Sí, es de Hammer, es de las leyes de Hammer, ¿no? Repasándolas ahí un poquito. Pues en ese instante, ¿no? Es todo lo que vivo en silencio, todo lo que no puedo compartir, todo aquello que no me puedo mostrar. Soy así, somos sencillos, somos humanos. Hay que vivir todo con gran naturalidad. Es decir, y dejarnos ya de muchas chorradas de conceptualización de la espiritualidad y del crecimiento interno y todo esto. Es decir, el día a día es lo que nos pone de manifiesto. Ya está. ¿Cómo estás en tus relaciones con los demás? ¿Cómo te aguantas a ti mismo cuando te levantas? ¿No? Yo hay momentos en los que hay días que me levanto con gran alegría y días en los que me levanto que digo, hoy estoy un poco cruzadillo, ¿eh? Hoy estoy cruzado, hoy no sé, hoy no me digas cómo, ¿sabes? O un día me cuesta más levantarme, no, no todos los días son una felicidad pura y armónica en mi vida, ni mucho menos. Una persona que también muchos días me puedo enfadar y hay veces que entender el enfado y otras veces me puedo meter otra vez en rigidez. Pero tenemos que empezar a manifestar y verlo como algo natural. Es decir, aquí, ¿maestros de qué? En ese sentido, ¿no? Pues maestros podríamos ser todos y debemos ser todos maestros de la naturalidad.
Yo soy un ser humano viviendo una experiencia humana. Entonces, he elegido un camino en este sentido que va más en coherencia conmigo mismo. Otro puedo elegir otro camino y no tiene nada que ver. Otro puede elegir el camino de que hacer el pino puente todos los días le ayuda a alcanzar el nirvana, y otros es bailar, y otros es cualquier forma, y otros puede ser el alcohol, y otros puede ser otras cosas. ¿Quién ha dicho que el camino del alcohol, que el camino de otras cosas no sean caminos que verdaderamente lleven a la experiencia personal de cada uno de ellos? ¿Quién dice que a través de unas drogas no se pueden alcanzar? Decir qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, quién soy, quién no soy. Ya está. Verdaderamente, si quiero alcanzar un equilibrio de la salud, lo primero que tengo que hacer es aceptarme tal y como soy, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, yo te quería preguntar, ¿no? Con respecto o sea, las consultas de naturopatía holística, es que no sé muy bien cómo hacer esta pregunta. Que, claro, me sale, qué nos podemos encontrar dentro de una consulta de naturopatía holística? Sé que es muy difícil el definir esto, porque claro, hay muchas técnicas, pero bueno, ¿qué es lo que sientes tú que nos podemos encontrar en una consulta Vale. de naturopatía? Sí, está bien. Lo iba a comentar luego un poco para hacer ese cierre, porque indudablemente nos hemos ido a una parte muy holística, que indudablemente ahí, pues eso, nos encanta a todos y es una parte que cada vez nos está llamando más a todos. Pero indudablemente una parte de naturopatía holística, eh, en la parte pragmática de consulta humana, pues tenemos el campo de la nutrición, muy importante. Es decir, es donde se asienta una de la base de la naturopatía holística, es la nutrición, el equilibrado alimento, ¿no? Cuando hablamos del equilibrado alimento, pues es que sea un alimento ecológico, que no tenga conservantes, colorantes, pesticidas, herbicidas, microfiticidas, que no venga de un origen transgénico y que sea de proximidad. Bueno, estoy sintetizando mucho, pero sobre todo el concepto, ¿no? La parte también de alimentación que nos va bien en función a nuestra constitución, ¿no? Luego también donde asentamos mucho es en las técnicas de diagnóstico o valoración de la naturopatía, ¿no? Que es la parte pues donde observamos la iridología, una de las partes muy, dijéramos, donde hacemos mucho hincapié es en el diagnóstico por el iris. Luego otra parte muy importante también pues tendríamos eh, pues lo que hacemos, la lectura de la cara donde vemos cómo están los órganos, la lectura de la lengua que también observamos, los pulsos, y luego pues hay muchas más técnicas. Hay naturópatas que son especialistas en reflexología, que lo hacen a través de los pies, todo el diagnóstico. Hay otros naturópatas que tienen a lo mejor máquinas de soporte cuánticas y demás para hacer valoraciones, y seguramente pues habrá más, alguna que no me encuentro. Pero siempre tenemos técnicas de valoración en ese sentido. Y luego, sobre todo, a la hora de equilibrar la salud, pues lo hacemos a través de las plantas, la gran fitoterapia no nos puede faltar, ¿no? En ningún momento. Tenemos la parte de la nutrición celular o nutrición ortomolecular o micronutrición también, cuando hablamos de vitaminas, minerales, ácidos grasos, ¿no? Y tenemos también todo lo que podría ser, hay naturópatas que se especializan en técnicas de acupuntura también para trabajar esto, como es la acupuntura coreana del Suyok, por ejemplo. Y luego, pues indudablemente también tenemos la homeopatía, tenemos sales de Sussler, la oligoterapia, todo este conjunto de herramientas, ¿no? que tenemos. Eh, Alguna más que seguro que se me está escapando ahora. Y luego, por ejemplo, una herramienta a nivel psicoemocional son las flores de Bach. Claro, porque tú como, esto es una pregunta ya, o sea, ¿cómo ves tú el... Es que a mí me cuesta esta parte, o sea, ¿cómo tratar, cómo acompañar a alguien a nivel físico sin acompañar la parte emocional? Es que a mí eso cada vez me cuesta muchísimo, o sea, no... me Mm. cuesta. Pues como bien hemos comentado antes, equilibrando el tomar y el dar. Es decir, como tú bien lo sabes, Paula, y ya lo practicas desde hace mucho tiempo, es observar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si una persona en ese momento tiene su sentir solo con el terreno físico, respeto total a ese momento. Si podemos ser su acompañante, lo somos. Que no podemos ser su acompañante porque a lo mejor estamos viendo algo más y no
podemos acompañarlo, pues indudablemente tendríamos que derivar, como hemos dicho antes, pues a lo mejor a otro terapeuta que sí que pueda hacer ese acompañamiento, pero indudablemente siempre que trabajemos el terreno físico, si lo trabajamos desde una buena óptica, es decir, desde una buena valoración, desde una buena integración y un buen tratamiento, siempre vamos a conseguir que por lo menos ese desequilibrio, eso que llamamos enfermedad, se restablezca o se equilibre. A lo mejor no al 100%, pero yo siempre digo que desde la parte física de la salud, si mejoro alimentación, tomo algunas plantas, hago cositas, hago cambios, es muy factible que un 60% puedas mejorar de tu dolencia, aunque no trabajes el terreno emocional. Y no es lenta, ¿eh? Aquí voy a abrir ahí, no es lenta la medicina natural, ¿eh? Está el concepto de, no, es que esto es más lento, no, no es que sea más lento, es que estamos yendo al origen del proceso. Y muchas veces el origen del proceso es muy rápido, ¿eh? Lo que pasa es que indudablemente si vamos a un cáncer o vamos a una patología autoinmune, no tenemos un origen, dijéramos, de hace muy poquito tiempo, sino que se ha gestado desde hace mucho tiempo. Pero la medicina natural hoy en día, con toda la investigación, la cantidad de laboratorios que hacen I+D+I y todo lo demás, tenemos una capacidad de equilibración de la salud bastante rápida y bastante en un porcentaje, me atrevería a decir, mucho más alta que la medicina alopática, en tratamientos a largo plazo. Vale. Y ahora cuéntame sobre, bueno, sobre la formación que hacéis de naturopatía holística en Yilleco. Pues es una formación que está basada en 3 años, está hecha en 3 años, donde vuelvo a decir, ha ido creciendo sola. Yo, de alguna manera, y Marta, pues la gestamos y la pusimos ahí delante y ahora se ha ido desarrollando sola. Y donde hacemos 3 años. El primer año, que es un conocimiento del cuerpo, de la nutrición, un conocimiento de todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, un adentramiento a todos los que son los cuerpos energéticos y demás. Un segundo año, donde trabajamos mucho la emoción y donde también trabajamos una parte muy importante que es la fisiopatología, entre otras muchas cosas, pero es un segundo año. Primer año conocimiento, segundo año pues aprender a cómo se desequilibra o enferma el cuerpo físico, y el tercer año, que es un abordaje de integración a la par que de tratamiento y aprender a manejar las técnicas que hemos comentado antes. Primer año principalmente se basa en nutrición, anatomía e iridología, la base principal, aparte de otras asignaturas más pequeñitas. Segundo año es mucho fisiopatología, fitoterapia y flores de Bach, entre otras cositas, pero eso principalmente. Y el tercer año es un poquito más amplio, porque ahí es donde vemos pues nutrición ortomolecular, oligoterapia, los pilares de la salud, vemos biología, vemos interpretación de analíticas, vemos también mucho más lo que son tratamientos de equilibración de la salud en conjunto, en general. Es mucho más diverso el año, ¿no? También el ayuno, en fin, algo de nutrición ayurvédica. El tercer año es más, bueno, pues he aprendido el cuerpo, en segundo he aprendido lo que es la patología y en tercero lo que es restablecer la salud, ¿no? Y un retiro en Cádiz. Ah, sí, claro. Y un retiro que hacemos en tercero al final de una semanita aquí en Cádiz, donde hacemos una integración con todo el grupo, donde cada año es más espectacular, ¿no? Con lo que nos aportáis en ese momento os toca ser alumnos, pero ya sabéis que esto no quiere decir nada, ¿no? En ese momento de vuestra vida es ese rol. Otras veces lo tengo yo de alumno también, ¿no? Los roles de la vida cambian. Porque sois tanto hombres como mujeres medicina, todos los que venís, todos los que habéis llegado a ese tercero y venís a ese retiro, y al final pues se aprende un montón unos de otros, que es algo espectacular. Se pasa la semana y no te enteras. Claro, porque Nada. yo no he dicho, tú sí que lo has dicho, pero que tú vives en Cádiz, claro. Sí, sí, sí. Tengo esa gran posibilidad, ese gran regalo que me ha hecho la vida, ¿no? De vivir aquí, en un entorno natural. Vivo metido en un parque natural, no vivo en Cádiz ciudad, sino a 45 minutos. Bueno, por si la gente ya lo conocerá o los que nos vean más adelante, ¿no?
la parte de Caños de Meca, por ahí, más o menos. Y la verdad que es un sitio energético muy potente, es una zona de la antigua Atlántida, con lo cual tiene su propia energía ya creada. Cosa que me enteré cuando vine, ni lo sabía cuando vine aquí, pero fue así. La vida me trajo para aquí. En lo que los autodidactas podemos ir. Bueno, sería cuestión de hablarlo, Eva. Que veo que están preguntando por ahí, sí, sí. Es un retiro indudablemente que se hace solo exclusivamente para los alumnos que han terminado los 3 años, pero bueno, está abierto a posibilidades. Todo se puede hablar, nunca somos inclusivos, nunca exclusivos. Sí. Más que, no sé, algo que te apetezca decir, contar. Pues de momento es que creo que he comentado muchas. Es un poquito ya por cerrar un poco. eh, Inicialmente todo lo que hacemos a través de Yeyeco, todo lo que de alguna manera voy cada día pues compartiendo más, ¿no? Al final es una experiencia de vida. Lo que podría decir principalmente es que todo lo que de alguna manera comparto en las formaciones es toda una experiencia. En esa experiencia de vida significa que muchas veces he extraído cosas que son útiles y otras veces he cogido cosas que no lo son. Y por lo tanto, hago como un filtro, ¿no? Verdaderamente de lo que realmente funciona, llega en las terapias naturales y otras cosas que a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, sobre todo esa experiencia vital. Llevo 24 años también en terapia, en consulta, y eso, quieras que no, pues no me hace nada especial, ni mucho menos, pero sí da una práctica, ¿no? Entonces, esa práctica de la consulta al día a día, pues me ha ayudado mucho a definir exactamente la formación. Es cierto que la formación está homologada por COFENAT, que es la Asociación de Autónomos de Profesionales de las Terapias Naturales, y COFENAT, pues, nos avala en el sentido de que ha estudiado nuestro plan de estudios, que es intentando que haya un criterio unificado en toda España de todas las escuelas que pertenecemos al gremio de escuelas de COFENAT, y luego también, pues, indudablemente respalda un poco toda esta formación que damos, de alguna manera, no solo respaldando a la escuela. A mí me gusta decir que COFENAT respalda más al alumno que viene a estudiar que a la propia escuela. Es decir, es una garantía que de lo que vas a estudiar en una formación tiene un criterio adecuado para ello, tanto como los formadores que la imparten como la escuela y demás, ¿no? Entonces ahí COFENAT hace una muy buena labor porque está dando crédito y seguridad a algo que desde muchos medios de comunicación, desde muchos medios de desinformación, y también desde muchos colectivos, ¿no? Bastante dogmáticos y críticos con las terapias naturales, pues están atacando actualmente a todo este sector, ¿no? Entonces yo también me estoy mostrando mucho más en ese sentido, os hago mucho por las redes para exponer que hay caminos muy distintos e inclusivos, ¿no? Para equilibrar la salud. Alternativos. Dime, Que no alternativos. para nada. Son... Quería decir de la formación es que, pues eso, es una formación muy viva, ¿no? Lo que hablaba con respecto a la rigidez. Yo, por ejemplo, hablo con alumnos de, pues eso, nosotras, bueno, fuimos la primera de Yeyeco y hablo con los alumnos siguientes y es como, pues Chema, y yo, José María Chema, y yo, vale. O sea, claro, a medida que tú te vas cogiendo cosas nuevas, pues las vas adaptando y eso está súper, pues eso, de eso se trata, de que haya viveza en la formación y que no sea pa, y ya. Y también que todo esto que estamos hablando aquí, o sea, como de esta visión diferente, ¿no? Que, pues que se va adquiriendo a través de la formación y de una manera natural, o sea, no hay una asignatura que sea visión transpersonal, por ponerle un título, sino que como que es tu manera de, pues de compartir, ¿no? Es a través de ahí. Entonces se ha formado como naturópata y como, pues yo qué sé, pues naturópata holístico, eso.
realmente el concepto de la naturopatía y de la salud siempre ha sido ese, ¿eh? Es decir, todos los médicos que antiguamente practicaban el naturismo, la medicina natural y los naturópatas, al final todos han integrado un concepto holístico de salud. No nos determina el llamarnos solo psicoterapeutas o transpersonales, sino transpersonales. La palabra transpersonal que tiene el Yeyeco, la palabra de la escuela, ¿no? Que es Yeyeco, escuela transpersonal. Transpersonal se lo puse porque transpersonal significa que comprendemos la integración del cuerpo, el alma y el espíritu. De ahí Claro, la palabra transpersonal. yo lo decía porque no es fácil enseñar desde ese punto, por lo menos a mí no me lo parece. Al fin y al cabo, claro, tú compartes desde, o sea, desde el alma, es algo que tú compartes pues como muy, yo qué sé, muy presente, muy sin... Me sale la palabra miedo, ¿no? O sea, totalmente generoso. Entonces eso es complicado, yo lo veo complicado, vamos. O sea, por eso digo que es una formación para mí diferente a todas las demás que he hecho. O sea, no es una persona que te enseña X conocimientos, sino que es como que hay una conexión, ¿no? De, pues eso, de almas y compartir conocimientos, nutrirse el uno al otro, es todo como muy boom, pues como lo que hablamos siempre de que somos uno, yo lo percibo así, es una formación de unión. Precisamente eso se puede hacer, Paula, como vamos compartiendo todos nosotros y como compartes tú, cuando no nos hacemos propietarios de nada de lo que hacemos. Porque nada es nuestro, nada es nuestro. Ni siquiera cuando hacemos unos apuntes para una formación o... Yo ya digo que no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo, nada nuevo. O sea, yo creo que cualquier técnica psicoterápica, cualquier técnica naturista, naturopática que podamos descubrir o que nos viene como una nueva era, se ha basado en algo antiguo. Entonces, nada es nuestro. ¿Qué has comentado, Paula, que no te he oído ahora? Lo percibo así también, que pues eso, no, que todo ya es algo que está ahí y lo estamos integrando. Mm-hmm. Oye, ¿hasta dónde tiras? Son las 12:06, igual esto de repente se nos corta. No lo sé, pero bueno, yo creo que ahora ya haremos, ya finalizaremos, más que nada porque también sea un momento ameno, no demasiado largo y que pueda llegar bien sin cansar ni nada. Simplemente lo que iba a comentar, yo cada vez siento más que cuando me pongo a hablar o cuando me pongo a compartir algo, lo estudio, lo he integrado y lo comparto, pero nada es mío, nada es mío. Entonces, bueno, como bien sabemos, ¿no? En ese equilibrio de las órdenes de la ayuda que estábamos hablando, nosotros somos herramientas al servicio, siempre. Si queremos vivir la experiencia, nos tenemos que dar cuenta de que somos una herramienta al servicio. Entonces, hay momentos en los que tenemos la información y otros que no. Entonces, por eso somos tantos los terapeutas que existimos, ¿no? Pues sí. Muchas Bueno. gracias. Para mí ha sido pues un honor. Lo pensaba esta mañana, digo, madre mía, desde que lo conocí ahora y ahora que hace un directo. Te amo mucho, que eres un ser muy importante para mí y nada, y que te veo pronto, que te veo pronto. Por aquí, por Osures, por Cádiz. Bueno, yo compartirte y ya también finalizo, pues que también para mí ha sido un placer, ha sido un honor compartir contigo, Paula. Es un regalo que podamos caminar juntos, es un regalo que nuestras almas se comuniquen, es un regalo que nuestras almas en este instante estén sirviendo para comunicarse con otras almas que nos verán también y que al final no estamos queriendo demostrar, ni queremos enseñar, ni queremos nada, sino que en este momento somos esa imagen proyectiva, ¿no? de todo lo que es, de todo lo que se sabe ya por todos los seres que habitan en este planeta, que a veces un poco se nos ha olvidado y que estamos ahí recuperando, ¿no? Así que agradecerte muchísimo, Paula, que me hayas invitado a este espacio
que me hayas tenido en cuenta para poder de alguna manera abrir esta ventana, ¿no? También, que es un agradecimiento a Ecorbolario también, que nos presta también, ¿no? Su espacio también para esto. Y bueno, que todos los que quieras y cuando quieras. Yo con estas nuevas redes me estoy abriendo y ahora puedo estar aquí sentado todo lo que quieras. Yo es por no cansar a los demás, pero Ya pensaremos a ver. Ya sentiremos. claro que sí. Ahí estoy, abierto a todas las posibilidades. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado en este instante y a todas y a todos los que nos vais a ver. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Gracias, Paula. Feliz día. Feliz día. Hasta pronto.